Buenas amigas y amigos, gracias por estar con nosotros en su programa Tras la Posverdad. Yo, Oscar Pérez y Melvin Hilario le damos la bienvenida a nuestro programa. Recordándole por favor de suscribirse, recomendárselo a sus amigos y familiares para que se suscriban, darle a la campanita y a los likes o los dislikes y dejarnos sus comentarios, ya que eso es parte fundamental de la alimentación de este programa. En el último discurso del presidente Biden a la nación en los Estados Unidos, él aseguró que la intención de Putin es la conquista de toda Europa y que por tanto apoyar y derrotar a Rusia o a Putin en Ucrania era imprescindible para hacer imposible de que toda Europa caiga en manos de Rusia. Y la evidencia que él demostró es que, créanme a mí, yo lo sé. Lo interesante de esta expresión del señor presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, no es solamente el hecho de que él no haya propuesto o no haya presentado la más mínima evidencia de la realidad de lo mismo, sino que es la misma excusa que se ha estado utilizando por los últimos 300 años, tanto en Europa como en otras partes del mundo, para justificar todas aquellas políticas de los Estados Unidos bajo una manta de protección del mundo entero y de nosotros. Hay que recordar la famosa teoría de Domino utilizada por McNamara para justificar la invasión en Vietnam, bajo el susdicho de que si ellos no paraban el comunismo en Vietnam, iba a coger todo lo que era Asia, la Asia del Sur. Lo mismo se dijo de la Revolución Cubana, lo mismo se dijo de los sandinistas, que si no paraban el comunismo en Nicaragua, el sandinismo iba a ocupar todo Centroamérica e inclusive México. Pero en el caso particularmente el famoso expansionismo ruso, es que son 300 años ya que tenemos el mismo cuento, utilizando constantemente, sin ningún tipo de evidencia lo mismo. La primera vez que se utilizó el famoso expansionismo ruso, que realmente Rusia se estaba expandiendo, fue en el siglo XVIII, bajo el reinado de la zarina Catalina la Grande, en su lucha contra el Imperio Otomán, para lograr una salida al Mediterráneo a través del Bósforo, del canal que unifica el Mar Negro con el Mar Mediterráneo. Para impedir que eso fuera posible, por primera vez, dos imperios cristianos se unieron con un imperio no cristiano para derrotar a otro imperio cristiano. Hay que recordar que no es sino hasta mediados del siglo XIX, después de la Revolución Francesa, es que los países comienzan a denominarse como naciones-estados. Anteriormente a eso se determinaban por el imperio a que pertenecían y a la religión a la cual pertenecían. Por tanto, el hecho de que Francia e Inglaterra se hayan unido al Imperio Otomán para derrotar a los rusos, que también es era un imperio cristiano, era romper con la lógica. Luego vino el ataque de Napoleón y la guerra terminó con los rusos en París. Luego, en el 41, los alemanes invaden a Rusia y la guerra termina con los rusos en Berlín. El expansionismo, lo que se ha llamado el expansionismo ruso, no es más que reacciones que ha tenido Rusia desde su fundación a los ataques que habían venido desde Occidente, comenzando de su formación por allá por el siglo XVI, después de Iván IV o el famoso Iván el Terrible, cuando Polonia y Lituania, que eran el imperio para esa época de la parte central de Europa, atacan al naciente imperio ruso,
apoyados y dirigidos por la Iglesia Católica, que hasta ese instante todavía era el gran poder en Europa. La guerra termina años después con un acuerdo expansionista de Rusia que incluye lo que hoy es parte de lo que hoy es parte de Ucrania. Luego, estamos hablando 1640, 1650. Luego viene Napoleón a principios del siglo XIX, bajo el alegato de que de la única forma que las monarquías podían desaparecer en Europa era derrotando al imperio zarista de Rusia. Y llegó hasta Moscú y luego todo terminó con las tropas rusas en París. Lo mismo pasó con Hitler y ya sabemos la historia. La razón es por qué. La razón principal es que toda potencia, específicamente europea, que quiere mantener, preservar o obtener hegemonía mundial o hegemonía en Europa, no lo podrá lograr sin la subyugación del imperio ruso. De todos los imperios europeos, solamente dos han tenido potencia, o sea, autoalimentación. ¿Qué significa eso? Tanto el imperio español, como el francés, como el holandés, como el inglés, todos ellos han sido imperios que han vivido a base de la subyugación de colonias, muchos más allá de sus fronteras. Solamente el imperio ruso y el imperio austrohúngaro y el imperio alemán han sido imperios que han existido basados en su autoalimentación. Pero todos los demás han desaparecido y Rusia existe. Y es la posible combinación de Rusia con sus inmensos recursos humanos y naturales que ha mantenido el equilibrio para determinar quién puede o quién podría mantener la hegemonía en Europa. Por tal razón, la guerra de Ucrania de hoy es para prevenir, por una parte, una posible unificación o entendimiento o creación de un eje entre Berlín y Moscú. Ahora, ¿qué pruebas existen que demuestren completamente lo contrario de que Rusia nunca ha estado interesada, ni siquiera en la formación de un eje en Moscú, Berlín, para dominar Europa, y mucho menos para extender sus fronteras más allá de las hoy existentes? La primera es la siguiente: si tú tienes intenciones de irte a la guerra, pues lo primero que tú haces es prepararte para la guerra. Y yo no me imagino que habrá algún país europeo que estaba dispuesto a ceder su territorio al pueblo, al imperio ruso, al malvado de Putin, sin poner lucha. Ahora, ¿se estaba preparando Rusia para eso antes de febrero de 2022? Pues vamos a explicar lo que había estado haciendo el malvado de Putin en sus intenciones de conquistar a toda Europa. Primero, redujo el ejército ruso. Una forma muy extraña de prepararse para conquistar Europa. Cuando el ejército ruso, que había sido a la caída de la Unión Soviética, de alrededor de 3 millones de personas, se había reducido a menos de 1 millón, era alrededor de 920,000 efectivos, tanto en reserva como activos, era lo que formaba el imperio ruso, el llamado imperio ruso, que es simplemente la Federación Rusa. Segundo, el presupuesto de Rusia, lo más alto que ha llegado a 64,000 millones de dólares. Y se encontraba, y se había reducido después del proceso de modernización de los equipos rusos en los años posteriores, digamos entre el 2014 y el 2019, que había llegado a 64,000 millones de dólares, se había reducido a 60,000 millones de dólares. O sea, el malvado de Rusia
de Putin había no solamente reducido la cantidad de hombres con la que él pensaba conquistar Europa, sino que había reducido también el presupuesto para conquistar Europa. Lo que es algo muy extraño cuando una persona empieza a conquistar Europa tomando en cuenta que los Estados Unidos, solamente los Estados Unidos, su presupuesto hoy va a llegar a 895 mil millones de dólares. O sea que estamos hablando alrededor de, no sé, de más de 10 veces del presupuesto ruso. No solamente eso, el principal problema que tiene Rusia es dónde yo encuentro la gente para mantener y explotar el territorio que ya yo tengo. Y tercero, ¿qué va a buscar Rusia en Europa cuando Europa no tiene ningún tipo de recursos naturales importantes? A menos que nosotros creamos que Putin es un loco, que no sé con quién compararlo, que piensa meter a conquistar Europa sin un ejército y reduciendo el que tiene, sin incrementar su presupuesto y sin gente siquiera para lograrlo. Eso nos da a nosotros a decir son dos cosas. O Putin es un loco o Biden está mintiendo. Elija usted lo que usted considera que es la verdadera razón. Gracias por su atención y será hasta la próxima. Recordándoles, por favor, darle a la campanita, suscribirse a nuestro programa y dejarnos sus comentarios. Gracias.